Este fue un acontecimiento, fue un conflicto armado entre la Iglesia Católica y entre la gente que apoyaba a la Iglesia contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. El conflicto comenzó el 1 de agosto de 1926 y concluyó el, el 21 de junio de 1929. Esta lucha no solo afectó a la Iglesia y al gobierno de Calles, sino también a civiles ajenos a la lucha. Esta lucha comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917 e instauró una ley conocida como la Ley de Calles el 21 de junio de 1926. Esta ley buscaba el hecho de reducir el número de sacerdotes y prohibir el culto religioso a la religión católica, aminorar las libertades creyentes. También se trataba de prohibir las manifestaciones fuera de las casas y expropiar los bienes y propiedades de la iglesia. Este conflicto llegó a matar a un aproximado de 150,000 personas y una cantidad similar de personas se fueron refugiadas hacia los Estados Unidos de América por el peligro de esta guerra. La guerra cristera llegó a su fin en 1929, cuando se suponía que se llegó a cierto tipo de acuerdos con el gobierno. Tales acuerdos no satisfacieron a todos los creyentes y siguieron levantándose en armas los siguientes 10 años, en los años 30. Al principio de la guerra se tenía un lema siempre al ir a atacar, que era el de Viva Cristo Rey, que lo tenía la iglesia. Cuando, cuando acabó la presidencia de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón se había intentado reelegir después de su mandato, que había durado desde 1920 a 1924, que de ahí le había sucedido Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928, pero Álvaro Obregón intentó reelegirse una vez más, pero fue mandado a asesinar por el presidente Calles para que le diera paso a Emilio Portes Gil, que era alguien que apoyaba a Plutarco Elías Calles. Emilio Portes Gil, cuando llegó al poder, intentó negociar la paz con los jefes cristeros, que era José María González y Valencia, arzobispo de Durango, José de Jesús Martínez y Zarate, obispo de Huejutla, Hidalgo, y Francisco Orozco Jiménez, arzobispo de Guadalajara. Se les ofreció a los cristeros una amnistía a todo cristero que se rindiera y entregara las armas, y que serían devueltos templos y casas no pertenecientes a alguna administración gubernamental que les había sido arrebatadas a los cristeros anteriormente. El ejército cristero estaba conformado principalmente por lo que eran campesinos de Jalisco, en la zona de Guanajuato, Colima, Arayit, Michoacán, pero también hubo muchas otras regiones donde participaron de diversas partes del país, sin importar género u edad. El 1 de septiembre de 1929, Emilio Portes Gil informó al Congreso que se pudo reanudar el culto católico siempre y cuando los sacerdotes se sometieran a las leyes del país que se habían establecido, y por eso se pudo devolver aproximadamente unos 858 templos a la Iglesia Católica. Al comienzo de la Guerra Cristera se tenía ciertos propósitos, como el hecho de tomar la parte norte del territorio mexicano, contar con el apoyo de organizaciones católicas en distintos países en Europa, contar con el apoyo de Estados Unidos y obtener los derechos internacionales que les daban acceso al poder como contendientes en una guerra civil, desconociendo a la autoridad gubernamental
y controlando una parte del territorio, donde podían tener a su propio gobierno, ejército y planteamiento político. Al final del conflicto no se pudo completar los objetivos, ya que estaban bastante desgastados y tras 3 años de conflicto estaban agotados y diezmados. Eso los llevó a aceptar a la paz temporalmente. Aunque oficialmente la guerra terminó el 21 de junio de 1929, durante los siguientes 10 años hubo algunos reintentos de levantarse en armas otra vez, pero sin mucho éxito.